Deadlines move fast. So should your takeoffs. With Lowe's Blueprint Takeoff, you can turn blueprints into competitive quotes. Bring us your plans, and we'll generate itemized material lists to make quoting faster and easier. And when you're ready, we'll deliver everything you need straight to the job site. Visit the Pro Desk today to get started. Lowe's, we help, you save. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Comencemos con las reacciones de la semana 8 y finalizaremos este episodio hablando rápidamente de los waivers que hay que hacer de cara a la semana 9. Empecemos con Drake May. Ha generado al menos 23 puntos fantasy en 3 semanas consecutivas y en ese lapso es el segundo quarterback que más puntos fantasy ha generado. Solo él, Jalen Hurts y Daniel Jones han generado al menos 20 puntos en esas 3 semanas de manera consecutiva. Además, May ha generado al menos 23 puntos en 5 de sus últimos 7 juegos. El potencial que siempre vimos en Drake May se está manifestando en rangos que quizá ni siquiera habíamos advertido. Porque pensábamos que May podía ser un quarterback top 8, un quarterback top 5 incluso. Pero estar entre los mejores 3 quarterbacks en fantasy son buenas noticias. Donde no hay buenas noticias es en los Vikings. Y no por el tema de Carson Wentz, sino porque el regreso de Aaron Jones significó migrar a un comité. Las malas noticias, obviamente, son para Jordan Mason, a quien perfilé que sería el corredor principal, como había sucedido en las primeras semanas de la temporada. Sin embargo, Aaron Jones jugó en el 53.2% de snaps y tuvo el 44% de los toques. Fue el corredor con más toques en los Vikings. Los Dolphins estaban permitiendo por juego a running backs 24.7 acarreos, 128.29 yardas terrestres. Los Dolphins en semana 8 le permitieron a Villan Robinson solo 9 acarreos y lo limitaron a 25 yardas por tierra. Obviamente, este es un dato para no entrar en pánico con Villan Robinson. Parece ser que los Ravens están regresando a lo que les sale bien y es correr el ovoide a través de Derrick Henry, o al menos intentarlo. Darle el volumen que el Rey regularmente merece. Vamos a ver si esto no termina siendo una relación directa a la ausencia de Lamar Jackson. De las semanas 1 a las 5, Derrick Henry promedió 12.8 acarreos por juego. En las semanas 6 y 8, que justo son ausencias de Lamar Jackson, Derrick Henry promedió 22.5 acarreos por juego. Quien está convertido en uno de los mejores running backs en fantasy es James Cook. ¿Cómo me encantaría volver el tiempo atrás y decir: no se preocupen por el holdout en el off-season de James Cook? Tuvo el mejor juego de su carrera con 216 yardas terrestres y ha generado al menos 20 puntos fantasy en 5 de 7 juegos. James Cook está generando puntos fantasy al nivel de un quarterback. Simplemente es un running back. La buena noticia es que Chase Brown tuvo su juego más productivo de la temporada con 25.5 puntos fantasy. La mala es que los Bengals podrían estar migrando finalmente a un comité. Lo perfilamos en su momento cuando Chase Brown estaba siendo totalmente inefectivo. Y decíamos, por ahí Samaje Perine, por ahí Tash Brooks pudieran comenzar a tener mayor utilización. Eso sucedió esta semana. Y fue Samaje Perine quien terminó incluso con más yardas por tierra que el propio Chase Brown en menos acarreos. Brown jugó en el 53.4% de snaps,
tuvo 12 acarreos para 73 yardas y un touchdown, agregó 32 yardas recibidas y otra anotación por aire, mientras que Perrine jugó en el 43.1% de snaps, tuvo 9 acarreos, 94 yardas y un touchdown. Donde también continúa el comité es en los Texans. Goody Marks jugó en el 51.3% de snaps, tuvo 11 acarreos, 62 yardas, más productivo que Nick Chubb otra vez con menos volumen. Pero lo más interesante en Goody Marks es la utilización en el juego aéreo. 4 targets, 4 recepciones, 49 yardas recibidas. Por eso Marks es la mejor opción de este backfield. Porque con Nick Chubb estamos totalmente supeditados a que anote un touchdown y eso no ha sucedido regularmente en las últimas semanas. Nick Chubb tuvo 17 acarreos, 56 yardas. Vamos a ver qué sucede en los Patriots en su backfield, porque TreVeyon Henderson, sí, aunque ustedes no lo crean, y después de que la semana pasada casi lo descartamos por completo como opción, logró ser más productivo, pero con menor utilización que Rhamondre Stevenson. TreVeyon Henderson jugó solo en el 29.5% de snaps. Tuvo 10 acarreos, 75 yardas, y si ya hicieron las matemáticas, eso significa 7.5 yardas por acarreo. Mientras que Rhamondre Stevenson, con su 72.3% de snaps, 14 acarreos, solo promedió 2.4 yardas por acarreo. Es decir, que por fin estamos viendo signos de que TreVeyon Henderson es un mejor corredor que Rhamondre. El problema es si Mike Vrabel y el coordinador ofensivo de los Patriots se van a dar cuenta de eso, y si se dan cuenta de eso, toman la decisión de empezar a utilizar más a Henderson. Es probable que TreVeyon Henderson, después de que dijimos que debía ser desechado en ligas de fantasy, vuelva a ser una opción a recuperar en waivers. Porque hay elementos para especular nuevamente en un hipotético despegue de Henderson. La lesión de Cam Escativo fue terrible, horrible. De verdad, se vio ese tobillo espantoso. Hoy desearía no haber visto la lesión. Pero bueno, hay que tomar decisiones. Ojalá que Cam Escativo pueda estar recuperado lo más pronto posible, que para el inicio del 2026 pueda ser el running back titular y tener un impacto tan positivo como lo estaba teniendo en los Giants. Pero ante su ausencia, Tyrone Tracy fue el corredor principal y me parece que aquí tampoco había mucho que analizar. Sabíamos que Tracy sería el número 2 detrás de Escativo y ahora el número 1 en los Giants. Tuvo 7 acarreos y 2 targets. Devin Singletary terminó con 2 acarreos y un solo target. No esperaría un comité. Me parece que Tyrone Tracy volverá a ser, no sé si caballo de batalla, pero sí probablemente a tener al menos el 60% de los toques en este backfield. Donde también hubo cambios en el backfield fue en los Buccaneers. Porque las 2 semanas anteriores sin Bucky Irving habíamos visto cómo Rachaad White se había apoderado del backfield sin mucha producción, esa es la realidad, pero al menos estaba teniendo el volumen. Esta semana, Sean Tucker fue una amenaza directa al volumen de Rachaad White. White tuvo el 48% de los toques, mientras que Sean Tucker el 39%. 13 acarreos para White, 12 acarreos para Tucker. Si bien White tuvo la utilización en juego aéreo, no fue una utilización nada espectacular, solo 2 targets, 2 recepciones y 26 yardas recibidas. Lo más relevante aquí, si se alarga la ausencia de Bucky Irving, es que Sean Tucker tuvo la gran mayoría de los acarreos en línea de gol. No fue muy efectivo teniendo esos acarreos, tuvo 5 o 6 oportunidades de anotar touchdown y solo en una los Saints permitieron anotación. Pero es relevante
porque esto puede limitar a Rashad White en ausencias de Buck Irving, considerarlo un running back 2 bajo o incluso un running back 3 alto. R.G. Harvey explotó por fin gracias a los touchdowns y obviamente la gran mayoría de nosotros lo dejamos en la banca. En mi caso lo dejé en la banca por Goody Marks, lo dejé en la banca por Rico Duru. Ni modo. Sé que esa fue la decisión o las decisiones correctas. Porque si ponemos un poquito en perspectiva lo que sucedió con R.G. Harvey, es que explota a través de los touchdowns, pero su utilización no tuvo un incremento significativo. R.G. Harvey contra los Cowboys sabíamos que había manera que pudiera producir frente a una defensa terrible para detener el juego terrestre o para detener a running backs o para detener a wide receivers, a tight ends, a quarterbacks y a quien le pongan enfrente. Pero solo tuvo el 28% de acarreos. Fue su segunda marca más alta en la temporada. Sin embargo, tuvo el 4% de targets, su marca más baja desde semana 3. R.G. Harvey recorrió ruta en un 30% de oportunidades, marca similar a lo largo de la temporada. Lo que quiero decir aquí con R.G. Harvey es que sí pudiera comenzar a tener un rol mucho mayor en la ofensiva de los Broncos como este running back satélite que siempre perfilamos, pero tampoco habrá que sobreentusiasmarnos por el hecho de haber anotado 3 touchdowns, porque su utilización no incrementó. Los wide receivers de los Texans sin Nico Collins, el mayor beneficiario en cuanto a rutas y targets se refiere, fue Jaden Higgins, el novato. Creí que por ahí Jalen Noel podía ser el principal, no fue así, fue Higgins, 81% de rutas, 19% de targets, 8 targets en total. Anotó un touchdown y eso salvó el día. Sin embargo, el líder en yardas recibidas y segundo en rutas y en targets fue Xavier Hutchinson. Terminó con 6 targets, 69 yardas y un touchdown. Mientras que mi favorito para ser el líder por aire de los Texans en ausencia de Nico Collins se quedó muy abajo con 45% de rutas, 16% de targets para un total de 6, 5 recepciones y 63 yardas. La buena noticia es que Jalen Noel hizo mucho más con menos, porque estuvo a 6 yardas de Xavier Hutchinson, que terminó como el líder en yardas recibidas de los Texans. Pero esperemos que Nico Collins pueda regresar la próxima semana. Vamos a ver qué sucede con Christian Kirk y tendremos que volver a analizar el panorama de este juego aéreo cuando eso suceda. Donde tenemos un panorama claro y una muestra de 3 semanas es en el juego aéreo de los Bengals con Joe Flacco. Ja'Marr Chase ha tenido el 46% de target share en este lapso. Es un volumen inmenso, mientras que T. Higgins se ha quedado abajo con un 17%. Quien está de regreso de manera absoluta es Ladd McConkey. Sí, Ladd McConkey está de regreso y es mejor opción que Quentin Johnston y es mejor opción que Keenan Allen. En las últimas 3 semanas promedia 11.33 targets por juego, 7.33 recepciones, 85 yardas recibidas, .67 touchdowns y 19.83 puntos fantasy por juego. Ladd McConkey vuelve a ser la principal opción aérea de Justin Herbert. Y me parece que si habría que nombrar a un número 2, sería Oronde Gadsden, el tight end. Keenan Allen se ha venido abajo. Keenan Allen depende totalmente de los touchdowns y de la utilización en zona de anotación. Y Quentin Johnston volvió a ser el Quentin Johnston volátil. Desde que regresó de lesión no ha tenido más del 13% de target share. Hay que tener cuidado con Johnston. Jalen Waddle en 4 semanas sin Tyreek Hill
ha estado vuelto loco. En la semana 5, 23 puntos fantasy. En la semana 6, 15.8. La semana 7 fue de bajón terrible, 2.5. Ese juego para los Dolphins fue de verdad espantoso. Y ahora, ganando a los Falcons en semana 8, Waddle generó 20.9 puntos fantasy. Jalen Waddle perfila para seguir siendo un wide receiver 2 alto, wide receiver 1 bajo en ausencias de Tyreek Hill. Kemir Dick de los Titans tiene 2 semanas consecutivas con al menos 70 yardas recibidas y al menos 16 puntos fantasy. En semana 8 tuvo sus mayores números en porcentaje de rutas recorridas con 91% y en target share con 23%. Obviamente, es una de las opciones a reclamar esta semana, junto a Troy Franklin, quien ha tenido al menos 8 targets en 3 de sus últimos 5 juegos. Troy Franklin de a poco se está convirtiendo en una opción consolidada en fantasy. Todavía no me atrevo a decir que es el wide receiver principal en los Broncos, pero pudiera llegar a serlo, por arriba incluso de Courtland Sutton. En los 2 últimos juegos, promedia 26.5% y 27.5% de targets por ruta recorrida. Esta semana tuvo la mayor producción fantasy de la temporada con 26.9 puntos fantasy. Troy Franklin hay que considerarlo como un wide receiver 3 sólido que puede tener picos de producción en las semanas en las que los Broncos tengan enfrentamientos favorables. Dijimos en su momento que la presencia de Andy Dalton de quarterback pudiera haber beneficiado a Tetairoa McMillan. Probablemente no hubo la explosión que esperábamos, pero tuvo 10 targets por primera vez desde semana 2 y tuvo el mayor porcentaje de targets en lo que va de la temporada con un altísimo 45.3%. Ha generado al menos 13 puntos fantasy en 3 últimos 4 juegos. En los Packers sigue la rotación y ahora la rotación se puso más complicada con el regreso de Christian Watson. Tucker Kraft fue, junto con Romeo Doubs, los líderes en rutas recorridas con Christian Watson en el terreno de juego, 86% para cada uno. Tucker Kraft tuvo 24% de target share, mientras que Romeo Doubs 18%. Matthew Golden se quedó bajo con 76% de rutas recorridas y un muy bajo 9% de target share. Mientras que Christian Watson recorrió ruta en un 65%, pero tuvo 12% de target share. Estas son malas noticias, no solo para Matthew Golden, me parece que también para Romeo Doubs. Y eventualmente tendremos que poner en la ecuación a Jayden Reed, que eventualmente podrá regresar de lesión. Faltan varias semanas, pero hay que estar al pendiente de eso. Este fue el primer juego en los últimos 4 que Romeo Doubs tuvo menos de 22% de target share. Y coincide justamente con el regreso de Christian Watson. Tenía esperanzas que sin Cole Kmet, Colston Loveland pudiera haber hecho mucho más, pero se quedó corto no solo en producción con 3 recepciones y 38 yardas recibidas, sino también en utilización. 80.6% de snaps, 78% de rutas recorridas, 15% de target share. Falta mucho para considerar a Loveland como una opción fantasy viable y una opción fantasy real. Donde también continúan las malas noticias es con Dalton Kincaid. Mi gallo se nos está cayendo. Tuvo sus números más bajos en rutas recorridas con 48% y el tercer porcentaje de targets más bajo de la temporada con 13%. Vamos a darle un poco el beneficio de la duda porque venía regresando de lesión y es posible que de alguna manera haya estado limitado. Mientras que otro de mis gallos desde hace varios años, Kyle Pitts, fue líder en targets con 9,
recepciones con 9 y yardas recibidas con 59, con Kirk Cousins de quarterback y con la ausencia del wide receiver Drake London. Pasando a los waivers, los quarterbacks a reclamar, pues básicamente solo hay una opción y se llama Joe Flacco. Joe Flacco, mientras esté jugando a ese nivel, teniendo a Chase, jugando sin que nada le importe, Flacco puede ser una opción top 15 y puede perfectamente ser un reemplazo de quienes tendrán quarterbacks en semana de descanso el próximo fin de semana. En cuanto a running backs, pues obviamente la opción principal a reclamar es Tyrone Tracy. Estuvo en 28 de 36 snaps después de la lesión de Cam Scaribo, así que él debe ser la prioridad número 1 para absolutamente todos en fantasy, necesites o no necesites corredor. Porque la realidad es que absolutamente todos necesitamos running backs. Nunca está de más tener un running back que será titular, que perfilamos que tendrá el 60% de los toques, ligado a un quarterback como Jackson Dart, ya sea para utilizarlo en el flex, para dejarlo en la banca, para utilizarlo cuando haya semanas de descanso o para cualquier eventualidad, porque las lesiones van a seguir sucediendo. Hablando de lesiones, pero ahora del lado contrario, uno que regresará de lesión es Trey Benson. Muy posiblemente esté en algunas semanas listo y Trey Benson deberá ser el corredor principal de los Cardinals cuando regrese. Tyjae Spears también puede ser una opción a reclamar. Ha sido mucho más efectivo que Tony Pollard. Junto con Chris Olave, está inmerso Tony Pollard en esta conversación de los jugadores que pudieran ser intercambiados antes del 4 de noviembre. Y bueno, Tyjae Spears en ese caso se quedaría con la absoluta titularidad y caballo de batalla en los Titans, que sé que no es una ofensiva que nos entusiasme mucho per se, pero al final de cuentas volumen es volumen. En cuanto a opciones para especular, Dylan Sampson por la lesión de Quinshon Judkins, Samaje Perine por lo que ya dije que forzó un comité en los Bengals, y también Tank Bigsby, quien fue el running back principal cuando Saquon Barkley salió por lesión. En cuanto a wide receivers, ya mencioné a Troy Franklin, mencioné a Kemir Dick, Alec Pierce también es una opción, Trey Tucker de los Raiders también, Keyshawn Boutte es el wide receiver 7 en puntos fantasy en las últimas 3 semanas. El problema es que depende demasiado de los touchdowns, tiene poco volumen. Y en cuanto a tight ends, Mason Taylor de los Jets promedia 10.2 puntos fantasy por juego desde la semana 4. Y en los Seahawks, AJ Barner, quien está promediando 9 puntos fantasy por juego en la temporada. No son opciones que nos van a hacer ganar una liga, pero son opciones que nos pueden solventar si tenemos algún problema en la posición de tight end o si tenemos que encontrar suplencias para nuestro tight end principal. Con esto vamos a terminar este episodio. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.